punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 15 de mayo, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, al igual que las teleaudiencias de los canales 29 y 24 que se incorporan a partir de las 9 de la mañana, estos dos últimos canales. Buenos días a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, a todos y a todas. Entonces, señores, vamos inmediatamente con nuestra agenda en este viernes 15 de mayo. Estos son los temas que vamos a tratar. Número 1, la tensa aprobación de la emergencia por 15 días en la Cámara de Diputados. 2, Centro Económico del Cibao registra crecimiento de Gonzalo, aunque no presenta descenso de Luis. Ese es el tema número 2. Entonces, 3, la campaña sucia que se ha desatado con el tema de la aeronave con drogas que fue apresada en Bruselas, una aeronave que partió desde Puerto Plata. 4, Amable Aristi, disgustado con la derrota de Karina, culpa al PLD. Y entonces, algunas cosas a tomar en cuenta para el voto de los dominicanos en el exterior. Esos son nuestros temas. Arrancando con la situación muy tensa. El ambiente que se vivió ayer en la Cámara de Diputados era tan tenso que se podía cortar en el aire ese ambiente de lo tenso que fue. Porque las posiciones estaban muy radicalizadas. Los opositores estaban cerrados a que no iban a aprobar una emergencia por más de 10 días. Y entonces los del PLD estaban cerrados en que no aceptaban una aprobación de emergencia por 10 días. Los opositores por sí solos no pueden aprobar la cantidad de días de la emergencia. Tampoco lo puede aprobar el PLD. En consecuencia, en ese cierre se podía salir de la sesión de la Cámara de Diputados sin que se hubiese aprobado la emergencia. La derrota de quién sería en ese caso, de la oposición, porque ante la población, ante la gente, se vería como una insensatez que se solicitara una prolongación de una emergencia que todo el mundo sabe que no es una simple solicitud, sino que es una necesidad, y que entonces esto no se aprobara. La verdad es que para la oposición era muy difícil. Es decir, que así como para el PLD era difícil el cierre que tenía la oposición en cuanto a que no iban a ser más de 10 días, para ellos también era muy difícil el cierre que tenía el PLD en que no aceptaba esos 10 días. Entonces, ahí empezó un forcejeo, unas negociaciones. Los opositores se comunicaron con sus líderes y entonces llevaron la propuesta de 13 días. La de los 13 días tampoco el PLD la aceptó, porque el PLD estaba planteando que fueran 17 días como la emergencia anterior. Es decir, los propios PLD no estaban plantados en los 25 días que aprobó el Senado, porque ellos sabían que con el ambiente que había en la Cámara de Diputados eso era imposible, sino que se fueron a un intermedio
para tratar de flexibilizar las cosas. Como ustedes están plantados en 10, pues vamos a llegar a un acuerdo, y ese acuerdo es que sea similar al plazo anterior de 17 días. Entonces el PLD tampoco aceptó los 13 días. Y hasta que en definitiva, una sesión que duró varias horas y que empezó tarde, se acordó pues los 15 días. Se acordó los 15 días que ahora van al Senado y seguro que se van pues a ratificar. Ayer habían otras cosas en la Cámara de Diputados que formaban parte de esta tensión. Estaba la juramentación de los nuevos diputados. Entonces los opositores no querían que ese punto se tratara primero, porque la correlación en esa juramentación iba a favorecer al Partido de la Liberación Dominicana, porque la mayoría de los diputados, de 5 diputados que se juramentaron en el día de ayer, corresponden a la alianza PLD-PRD. Entonces ellos no querían que eso se resolviera primero porque le inclinaba un poquito la balanza hacia el PLD cuando se tratara el punto de la emergencia. Entonces ellos aceptaron que eso fuera un punto posterior. La Fuerza del Pueblo tenía una resolución. En esa resolución estaba condicionando su aprobación a que se rindieran una serie de informes, etcétera, a que se le diera participación en este proceso de las ayudas, que los partidos fueran llamados y que esto se hiciera en coordinación con los partidos, el tema este de las ayudas. Pero eso se le buscó la vuelta también, porque lo que hicieron, bueno, vamos a aprobar a conocer esta resolución y a mandar la comisión. Mientras tanto, ya la situación se salía de la situación, se complacía a la gente de la Fuerza del Pueblo. Ellos entonces votaron por los 15 días, como votaron los PRM y votaron los del PLD. Entonces, ayer fueron juramentados 5 diputados. El diputado Saulo Sierra Valenzuela, él fue juramentado en sustitución del legislador de San Cristóbal que había fallecido, que era del partido de Amable. Héctor Leonardo Moscat Lara, del Partido Revolucionario Dominicano, fue juramentado en sustitución de Santo Ignacio Ramírez. Es decir, el actual alcalde de Baní era diputado por el PRD. Entonces él se fue al PRM, pero la posición aún pertenece al Partido Revolucionario Dominicano que lo sustituyó ayer. Entonces, asimismo, la alcaldesa electa en Montecristi fue sustituida por otro diputado del PRD, y también el diputado Ramón Toribio, que fue juramentado como alcalde ese fue el alcalde de Montecristi. Y hubo otro ahí, Ruth del Carmen Reynoso, también del PRD, fue escogida en sustitución de Ramón Toribio. Ramón Toribio era el que fue escogido como alcalde de Montecristi. Entonces, esto ocurrió en el día de ayer, ¿no? Se aprobó una extensión de la emergencia por 15 días, independientemente de que fuera necesaria la emergencia de los 25 días o un poco más de tiempo. El clima que hay ya va a dificultar la aprobación de una próxima emergencia en el Congreso, porque esta termina en el mes de junio, a principios del mes de junio, y entonces las elecciones son el día 5 de julio. No hay tiempo para los partidos poder hacer sus actividades y sus preparativos para las elecciones del 5 de julio, de manera que en ese ambiente
va a ser difícil la aprobación de una prolongación del estado de emergencia. Entonces, vámonos, señores, inmediatamente a la publicación de la encuesta que ha hecho el Centro Económico del Cibao, que ha publicado una encuesta en la que dice que en estos momentos, según el Centro Económico del Cibao, esta encuesta del Centro Económico del Cibao, que es de los días 11 y 12 de mayo, esa encuesta dice que Luis Abinader tiene un 53.9%, que Gonzalo Castillo tiene un 35.2% y que Leonel Fernández tiene 9.5%. ¿Qué ocurre? Que una encuesta, la misma encuesta del Centro Económico del Cibao, la que se publicó, la que se levantó entre el 18 y el 19 de abril, decía que Luis Abinader tiene 53.4. Tiene 53.4 Luis Abinader. Y en esos momentos, estamos hablando entre el 18 y el 19 de abril, Centro Económico del Cibao dice que Gonzalo tenía 23.7 y que Leonel tenía 7.3%. Entonces, ¿qué pasa? Que después ellos publican otra encuesta. Ellos publican una encuesta del 25 y el 26 de abril. En esa encuesta, Luis había subido. Yo no sé cómo, pero subió. 55.5%. Y Gonzalo tenía 34.9%. Aquí ya se registraba un incremento de Gonzalo de más de un 10% en esa del 26 de abril. ¿Qué es lo que llama la atención? Hay varias cosas ahí que llaman la atención. Desde luego, hasta ahora no se ha publicado ninguna encuesta que favorezca más a Gonzalo Castillo que esa encuesta del Centro Económico del Cibao. ¿Por qué esa encuesta es la más favorable para Gonzalo de todas las que se han publicado? Porque resulta, dadas las circunstancias, la de mayor credibilidad, porque se están publicando otras encuestas, pero la gente puede decir, mira, ya son encuestas de Gonzalo. Son encuestas de Gonzalo las que están diciendo que él está en primer lugar y que él ha crecido. No, la encuesta del principal estratega de Luis Abinader dice que en un periodo tan corto como el periodo que va desde el 18-9 de abril hasta el periodo actual, que Gonzalo ha crecido 12.4. Eso no es una subida, eso es un subión. Eso es un subión. Ahora bien, lo único inexplicable en esos resultados es que Gonzalo suba y Luis no baja. Eso es inexplicable, pero inexplicable, porque todo el mundo sabe que en política se da lo siguiente. Si yo tengo una ventaja de 24 puntos sobre mi adversario y mi adversario crece un 12%, ¿usted sabe qué pasa? Que nos empatamos. Es decir, cuando alguien le lleva a otro una ventaja de 10%, por ejemplo, y el que está abajo crece 5, se empata con el que le llevaba los 10. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los porcentajes tiene un efecto doble, porque nada más se crece en un mercado electoral sobre la base de la disminución de los competidores, de la disminución. Entonces, en este escenario, piense que usted nos explica de dónde sale el crecimiento de Gonzalo. ¿De dónde sale el crecimiento de Gonzalo? Usted puede decir, de una disminución de Leonel. No, no sale de una disminución de Leonel,
porque Leonel, por ejemplo, bueno, Leonel tiene 7.3, pero Leonel ahora en esta encuesta, en la encuesta del 18 de abril, tenía 7.3. Entonces, en la encuesta ahora que se publica en mayo, Leonel tiene 9.5. Leonel ha crecido 2 puntos. Es decir, que Gonzalo, dicen ahí claramente que Gonzalo no se está alimentando del crecimiento de Leonel. Entonces, de alguien se alimentó para dar ese subión. Y lo único que puede explicar esto es que sea de una disminución de Luis, porque la polarización es entre Gonzalo y Luis. Y si la polarización es entre Gonzalo y Luis, si Gonzalo baja, Luis sube automáticamente. Pero de la única manera de que Gonzalo pueda subir es si Luis está bajando. Aunque ellos no lo admitan ahí. Pero bueno, no lo admiten para el que no entiende esto. Para el buen entendedor sabe que esa encuesta está diciendo en el día de hoy que cuando menos hay una situación prácticamente de empate entre Gonzalo y Luis. Eso es lo que está diciendo esa encuesta, porque hay que ver el crecimiento de Gonzalo versus la disminución de Luis, y sobre todo también si ha habido en la propia encuesta un crecimiento, aunque sea ligero, de Leonel Fernández. Entonces, esa es la situación. Pero otra pregunta que hay que hacerse, señores, ¿y si la encuesta del principal asesor de Luis Abinader dice que Gonzalo ha crecido 12.4, ¿cuánto realmente habrá crecido Gonzalo? ¿Cuánto? Es decir, todo el mundo se imagina que si eso es así, Gonzalo o ha crecido un 15 o ha crecido un 18. O ha crecido más de ahí. Es decir, si en una encuesta, que le es muy difícil admitir eso, porque en términos estratégicos sabe lo que eso significa. En las encuestas lo más importante no es los números que usted esté marcando en un momento determinado. La encuesta, hay una cosa que es más importante que el número que usted tenga en un momento determinado, que se llama la tendencia. Entonces, ahí lo único que se está marcando en esas publicaciones es una tendencia, y la tendencia es a un crecimiento de Gonzalo Castillo, y por ahí hay otras encuestas publicadas que así lo reflejan. Pero yo quería quedarme básicamente en estos números que publica hoy el Centro Económico del Cibao, que explican la agresividad que se veía ayer en la Cámara de Diputados, que explican la agresividad de otros líderes y que explican lo que nos espera en los próximos días. Porque esto tiene que tener una respuesta. A Gonzalo no se va a quedar frequecito y el gobierno se va a quedar frequecito creciendo. Que se preparen ahora para los ataques que tienen que ser despiadados, porque hay que tratar de revertir esa tendencia. Entonces, desde luego que esto tiene una respuesta. La respuesta es que usted va a ver un incremento en los ataques de todo tipo. No importa que sean ataques como este que se produjo con relación a la aeronave que fue apresada en Bruselas, que entonces se inició una campaña que sale básicamente de quienes coordinan todas las estrategias de comunicación, preguntando a través de las redes sociales de quién era la aeronave. ¿De quién era la aeronave? Cuando se enciende una pregunta de esa naturaleza, lo que se quiere es sembrar una duda. Lo que se quiere es sembrar una duda. Pero entonces resulta que hubo algunos que no se quedaron en lo que era lo estratégicamente más conveniente, que era sencillamente sembrar la duda. Porque de sembrar la duda a pasar a hacer una acusación, ya hay una distancia en la que tú puedes quedar desmentido en cualquier momento, pero sembrando duda nadie queda desmentido. Es decir,
ponerse a insinuar de manera perversa de quién era la aeronave que fue atrapada con droga y que salió ese día, y de quién era la aeronave y avión, y quién es que está movilizando avión, y de quién era esto, y por qué no han dicho nada, y qué es lo que ha pasado, y todo el secretismo, y todo esto, y de quién era la aeronave, de quién era la aeronave. Todo el mundo sabe que esa pregunta estaba dirigida a insinuar que la aeronave era de Elidosa. Pero algunos se atrevieron incluso a decirlo, porque hay gente que no tiene contención, que no sabe hasta dónde deben llegar los límites, porque usted puede convertir una campaña que le puede estar dando algún resultado, usted la puede convertir en un boomerang, y la convierte en un boomerang desde que usted pasa rápidamente al terreno de la mentira, al terreno en que puede ser desautorizado inmediatamente. Entonces, resulta que tal y como reveló en Rumbo de la Tarde el doctor Ricardo Nieves, que es quien más datos ha manejado sobre esta cuestión y ha tenido comunicaciones importantes, porque él ha hablado de una fuente propia de la DEA, que le dio las informaciones correspondientes con relación a esto. Pues esta aeronave salió desde Puerto Plata. La aeronave, pues nada que ver. La aeronave, la línea creo que se llama Bruselas-Belgium, y el piloto es un piloto extranjero. Nada que ver. Ahí están todos los datos de la aeronave, todas las cuestiones que se quisieron distorsionar. Y eso se llama campaña sucia. Eso no es campaña negativa, no. Eso es campaña sucia. Pero los que hicieron el favor de dañar la campaña de insinuaciones, haciendo la mención, lo que han terminado entonces cosechando una cuestión que evidencia claramente el plan de hablar mentira con relación a esta situación. Entonces, señores, miren, además de este tema, el tema de don Amable Aristi. Don Amable Aristi está muy incómodo, quedó muy incómodo con los resultados de las elecciones en Higüey, porque don Amable entiende que Karina perdió porque el PLD no hizo todo lo posible porque ella ganara, y está culpando al PLD de la derrota de Karina. Humberto Paniagua daba un dato hace un momento que evidencia que el PLD no puede ser el culpable de la derrota de Karina si el PLD estaba buscando sus regidores ahí y ha ganado 6 regidores que nada más se conseguían con voto PLD. Ahora, en las circunstancias locales, se dan situaciones que los partidos no la pueden controlar. Hay mucha gente que simpatiza PLD, pero Cholitín era un hombre PLD, con vínculos y amistades PLD. Entonces, es probable que Cholitín tuviera más cercanía con algunos votos PLD y conquistara votos PLD, pero eso pasa con todos los candidatos. Pero eso no tiene que ver nada con una línea del partido, no, el partido jugó a que Karina ganara, Ahora, que en el plano particular, bueno, sí, José Montá, ¿de dónde viene José Montá? José Montá viene del PLD. ¿Dónde están todos los amigos, los compadres, los ahijados, toda la cuestión de José Montá? ¿Dónde que están? ¿De cuántos dirigentes del PLD de intermedio él no es compadre y no es amigo? Entonces, hay vínculos primarios que los partidos no lo pueden evitar, aunque los partidos juegan a que gane el suyo. Entonces, él entiende eso. Y bueno, ahí decidió su ruptura. Él, de hecho, empezó jugándole mal al PLD, porque Amable esperó hasta último la inscripción del PLD para dejarle al PLD imposibilitado de encabezar la alianza en Higüey. Entonces, para que los PLD, los votos tuvieran que contarse como votos del Partido Liberal Reformista y aliado, no de PLD y aliado.
Y entonces se sabe públicamente, porque no fue un secreto, sus acuerdos, sus reuniones con los líderes del PRM, con Hipólito, después con Abinader, él habrá llegado a un acuerdo con ellos, pero la efectividad electoral de ese acuerdo no sabemos qué alcance tenga, porque lo que está claro es un asunto. Ya los plazos de alianza se cerraron. Es decir, él no puede inscribir una nueva alianza. El PLD parece que ha decidido pues buscar una salida lo más rápida posible, aceptando desvincular a Amable de su boleta y que Amable lo desvincule de la suya. Pero eso no tiene efecto para la posibilidad de que ese partido de Amable inscriba otra alianza. No hay posibilidad de eso porque esos plazos ya se cerraron. Él buscará la forma, no sé cuál forma sea, el PLD entonces habrá que darle la oportunidad de buscar una candidatura senatorial. Si el candidato que tenía renunció, tendría por renuncia del candidato, entonces hay que llevar una candidatura y ya veremos cuáles son los efectos de esa cuestión de Amable Ariztí Castro, que entiende que el PLD no hizo todo lo que tenía que hacer para que Karina ganara, pero el PLD perdió en otros lugares importantes. Fue a una competencia democrática, se entregó como nadie para ganar y en muchos lugares perdió, y perdieron otros aliados del PLD también, bastante bien apoyado por las circunstancias que se dieron en ese proceso electoral. Entonces, señores, bueno, además de esta cuestión de Amable, hay algunas cosas de las que tenemos que estar claros, conscientes a la hora de ponderar la posibilidad del voto de los dominicanos en el exterior. Yo sé que Adriano, que ha tomado esto como un tema de su propia campaña, y creo que él ahí ha cometido un error, porque es verdad que esto puede despertar votos de los dominicanos que, al ver cómo él está trabajando en este tema, el día 23 vayan y lo compensen votando por él, pero él no tiene competencia. Él por igual creo que puede generar votos, pero al tomar este tema, como lo ha tomado como un tema de campaña, sin medir las consecuencias, yo creo que Adriano Espaillat le ha estado haciendo un flaco servicio a la democracia dominicana. Un flaco servicio. ¿Por qué razón? Señores, ¿qué hay que hacer para organizar unas elecciones en el exterior? Lo mismo que hay que hacer para organizarla aquí. Hay que ir a hacer un montaje, hay que ir a contratar unos locales, hay que ir a contratar unos seguros, hay que ir a formar y a conseguir un personal para las mesas electorales, y hay que hacer una serie de cosas. Y yo le pregunto, ¿quién puede ir a hacer esas cosas en estos momentos? Yo le pregunto, ¿quién puede ir a hacer esas cosas en estos momentos? ¿Quién se atreve en su sano juicio a coger desde aquí para Nueva York ahora mismo a encabezar reuniones para organizar unas elecciones? ¿Dónde se va a hospedar? ¿Dónde se va a trasladar? ¿Dónde va a comer? ¿Qué? Es decir, ¿cómo se va a hacer eso? Entonces, ¿usted cree que podemos estar hablando de una posibilidad cuando no ha habido un montaje previo? Porque si el montaje estuviera hecho, bueno, pero no hay un montaje. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el montaje? El montaje lo vamos a hacer la misma semana de las elecciones. La misma semana de las elecciones. Entonces, hay una serie de cosas que lamentablemente no se han dado. Crearle a la gente una falsa expectativa solamente por tú beneficiarte electoralmente, yo creo que es un servicio que no se corresponde
con el respaldo que él tiene y que debe seguir teniendo. Porque mientras Adriano sea candidato al Congreso y puede estar en el Congreso, yo creo que la República Dominicana y los dominicanos no tienen mejor candidatura que la de Adriano Espaillat. Ese es el nuestro, aunque en ocasiones estemos de acuerdo con él y en ocasiones no estemos de acuerdo con él. Ese es el nuestro. Ese es el nuestro. Pero lo que él está haciendo es una grave irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque está haciendo una campaña, está creando unas expectativas falsas sobre unas situaciones que no están en control de las autoridades dominicanas y sobre la que su capacidad de maniobra es escasa. No obstante, la Junta Central Electoral, insisto, tiene que tomar el liderazgo de esto, y si pudiera hacer cualquier gestión o seguirla haciendo, pues amén. Pero es la Junta la que debe estar hablando de esto, no personas de manera irresponsable agitando sobre una situación que lo que puede derivar es en un gran malestar innecesariamente. Así es que con esto nos vamos a una pausa. Concluyo aquí mis comentarios para regresar con otros comentarios. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Mi madre es increíble. Ella siempre trata de resolverme todo.